justamente el Sambor pertenece a Carlos Slim, toda la cadena de Sambor él es el dueño. Mm, Exactamente, entonces, pues sí, sí está algo complicado la parte de encontrar libros, ¿no? Para el estudio, libros específicos, ¿no? claro. Y lo comentaste bien aquí, pues bueno, hablando desde donde vivo, pues tenemos pues la dicha de tener muchas librerías, ¿no? Fondo de Cultura Económica, que lo comentaste, Siglo XXI, Gandhi, hay una librería Ah, llamada Gandhi, la Casa del Libro, El Sótano. Entonces, hay sin fin de libros que ayudan como para, sobre todo te ayudan porque uno va a la librería porque vienes buscando un libro, ¿no? Llevas una idea previa. Entonces, eh, pues te puede ayudar, ¿no? Ahorita les voy a enseñar, ¿cuándo fue? Hace como 3 días fui con mi esposa a la librería Gandhi y compramos libros. Entonces vamos como organizando nuestra literatura también porque eso nos ayuda para la parte de la práctica docente. Entonces, muy bien, ahorita se los enseño. ¿Qué les parece si entramos ya en materia? Fíjense que hay un libro, claro, ese libro ustedes ya lo conocen. Hay un libro que se podría decir el tema original en portugués se llama Maestras sí, tías no. Es un libro que salió por allá por los setentas, recordando y haciendo un poco de memoria que en Brasil a las profesoras le dicen tías, ¿no? Como un tema de respeto, ¿no? A nivel de educación básica. Entonces, Paulo Freire escribe ese libro, Maestras y tías no, que se convierte, aquí por ejemplo, en México cambió el título, porque si hubieras seguido así ese título, vas a decir, bueno, ¿qué dice eso, tías? No, ¿eso qué significa? Entonces se convirtió el libro en Cartas a quien pretende enseñar. Entonces, este libro es recomendaciones de Paulo Freire que realiza lo que es a la acción educativa y sobre todo el tema que estamos viviendo ahora. Lo que sí, y el tema que les dejé ahí, de un profesor de la UNESCO, donde hace un análisis, se podría decir, muy cualitativo sobre qué va a pasar con el ámbito de la educación en toda América Latina. Hablamos de deserción escolar, que es una, no- es una realidad. Por ejemplo, un servidor, profesor, está trabajando en una institución educativa, claro que tiene más de 60 sedes a nivel república y también tienes, pues, atiende alumnos del extranjero. Y pues ahora nos bajaron lo que es la matrícula, nos bajaron las clases. Yo tenía hasta 17 materias, profesor, el cuatrimestre pasado. Y tenía como más, casi 500 alumnos. Tenía yo que calificar cada semana allá más de 500 tareas, imagínate, profesor. Claro, al menos el salario aumentaba un poco más, pero en este cuatrimestre nos dimos cuenta porque la propia institución hizo como tipo su investigación y generó deserción escolar. Es decir, alumnos ya no se escriben porque pues tienen que trabajar para solventar todos los gastos que está generando. La luz, lo que es el agua, lo que es también la propuesta curricular, lo que comentó, por ejemplo, el profesor Ángel Díaz Barriga, que es uno de los autores de ese libro que les comenté, de Educación y Pandemia, un manifiesto académico. Él comentó que el currículo que está hecho en América Latina es un currículo también no flexible, no se puede estirar. El único currículo escolar es aquel que funciona dentro del aula. Y en efecto, si tú le echas un vistazo, profesor Sapi, las instituciones educativas se mantienen gracias a las colegiaturas por los uniformes, gracias a las colegiaturas de los libros, de los paseos, de los talleres en las tardes. Entonces, imagínense si ya no existe ese tipo de presupuesto, profesor, ¿de dónde va a salir esa,
ese tipo de presupuesto, ¿no? Tú, por ejemplo, profesor, ya estás dando clase de forma presencial, ¿no? Allí en tu país. No, todavía no, todavía no. Creo que como va soplando el tiempo, yo creo que no va a demorar. Está calculado solamente virtual un trimestre, o sea, si empezamos marzo, abril, mayo, Sí, creo que vamos a empezar en junio, julio, agosto ya presencial. Pero como usted dice, yo creo que ya va a cambiar. Bueno, en la escuela de danza, sí, ya que tengo aquí la jefa, está pensando las teóricas sea, que se queden como virtual las y las teóricas. Ajá, prácticas sean en la escuela. Entonces, por supuesto, eso cambia radicalmente el currículum, todo el pensamiento, todo el cambio de horario, cambio, o sea, porque si un grupo va a la clase, a la sede, tendríamos que ver entonces qué materias ellas pueden seguir dándolo mientras estén allá, ¿no? O sea, sí, y qué profesores, bueno, un cambio interesante que nos está obligando, pero yo lo veo positivo. claro. Yo veo que no, si nosotros no adaptamos, alguien va a adaptarse. Entonces después vamos a decir, ah, mira, se podía haber hecho eso. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Sí, sobre todo ir cambiando lo que es la parte de cómo lo abordamos, la parte metodológica, ¿no? Y sobre todo, los alumnos buscan, y hasta ahora todavía podemos decir que la institución educativa te brinda como ciertos sustentos de tu conocimiento, que al final de cuentas la educación tiene que ayudarte para que tú puedas vivir en la vida, ¿no? Si una educación no te ayuda precisamente para que tú puedas estar en una sociedad, yo creo que es infértil, ¿no, profesor Sapi? Sí, sí, yo pienso que, y hay, si no hubiera recursos, yo diría, bueno, hablando de Panamá, claro, y en países hay recursos, muchos recursos. Lo que pasa es que, como dice, imagínate el director del canal de Panamá, donde pasa el su mensualidad casi $26,000 al año. Creo que tienes en mute tu micrófono, profesor Sapi. No, digo, Algo. recursos hay, recursos aquí hay en Panamá, y me imagino en México, los dólares, petrodólares, o sea, hay cada país, yo creo que si se pensara un poco bien, mejor, en Panamá, el canal de Panamá lo que hace es nuestro petrodólar. El salario del director administrativo del canal es $25,000 mensual, no jodas. 25, Ahí, no, puede, pues ya, ahí mantienes 5 o 10 escuelas. Digo. no, Aquí pues lo que pasa es que hay tiene, demasiada corrupción. con eso ya tiene ya para la fiesta de su hija de 15 años, ¿no? Una gran fiestona ahí, ¿no? Para bebidas, vino. De Una hecho, quincena lo cubre. hace poco aquí, hace 3 días, una gobernadora, ya saben que aquí en México existe virreyes, que cada uno tiene en su región, algunos patos balaseados. Hablando de eso, hizo una gran fiesta y su hija se puso un vestido de 200,000 pesos, ella llevaba aretes de oro, todo, todo, todo. Entonces fue criticada fuertemente en la revista de Proceso, aquí en México, no sé si ustedes cuando estuvieron revisaron la revista Proceso, Sí, sí, sí. y ella salió diciendo que la están atacando porque es mujer, ¿no? Y esta, pues, la atacan porque es un imbécil, no porque sea mujer, ¿no? Es muy distinto a todo eso. Una Entonces, sinvergüenzura. Hombre. totalmente. Entonces, fíjense que un tema que precisamente ahorita lo vamos a analizar en el tema del COVID, no sé si pudieron revisar la lectura, profesores, la lectura que les puse para la siguiente semana o todavía lo van a revisar. Las dos lecturas, yo he estado en filosofía en la calle y el otro del... No, No, la del COVID-19, la educación en América Latina. yo creo que nosotros leímos, no me acuerdo, sobre El de hay Paulo, varios... el de Paulo Freire sí lo revisaron, ¿no, profesores? Sobre ¿Cuál? el concepto de la investigación. No, no, no.
¿Usted ¿no? no ha enviado de Pablo Freire? Sí, lo puse ahí en la plataforma, la tarea se iban a entregar. Pero bueno, revísenlo, por favor, revísenlo a lo mejor, pero ya está otra lectura ahí, Ok. que va a ser para este domingo, y que voy a hacer lo posible por cambiar esa entrega de esa tarea, porque se me fue que pensé como un marxista y pensé que no iba a haber nada de vacaciones, nada de eso, todo es materia, al diablo con el espíritu. Profesor, Sí, eh, yo también, yo estaba pensando, siempre estoy reflexionando, que le digo a Diwar, la complejidad del ser humano. Por ejemplo, habemos profesores que somos disciplinados, cumplimos sí. con las horas. Hay por ahí que me llama. Sin embargo, también pasan muchas circunstancias con los docentes, ¿ya? Pero a veces los docentes aprovechan de esas circunstancias. Ay, no. Si quieres, contesta, profesora. Aprovecha, es que a veces me llaman como soy la directora, no me dejan a veces ni fin de semana. Hoy empieza un curso sabatino, es un curso que le damos a la comunidad panameña, son niñas que de alguna manera no pueden, no tienen tiempo para estudiar danza, pero hay una oportunidad de tomar un curso los sábados. Sí, sí, sí. Entonces hoy inicia, y me imagino que llaman por eso, ya no hay cupo, está así, de niñas, ¿Cómo y sin crees? embargo quieren palanca que la directora le dé otro cupo, pero esta directora no da cupo así nada más, porque Eres muy hay que estricta, respetar, Iguanili, eres muy estricta. No, hay que Sapi, por respetar. eso. Lo que pasa es que la gente es indisciplinada. Si se promovió desde enero y ahora viene a decir que es que yo no sabía, no tenía, bueno, pues llegó tarde, ¿qué puedo hacer? ¿Sí o no? Sí, tiene Bueno, razón. Sí, el asunto era la responsabilidad de los docentes, que a veces los docentes aprovechamos, voy a decir yo, bueno, aprovechamos de las circunstancias que no medimos después no medimos situaciones que los padres te cuentan, porque ahora como me doy cuenta, estoy en este cargo, es tan difícil de llevar a veces las cosas, porque la virtualidad uno no se da cuenta si el profesor está dando clase, ¿no? Pero las mamás llaman que el profesor mandó, por decir, el link, pero no se conectó el profesor, ¿ya? Entonces, que son 3 clases ya perdidas que el profesor no se conecta. Entonces yo digo, wow, pero si yo estoy viendo que el profesor me está mandando el link al Classroom, yo estoy revisando, pero sin embargo no está dando clase. Entonces, esas son situaciones que pienso cuando usted dice, bueno, yo sí cumplo con las reglas. Yo también, para mí, para nosotros, a nivel de cultura cuna, no existe la celebración de Año Nuevo, ni Navidad, ni Semana Santa. Los días son días normales que uno vive, ¿ya? Entonces, esa es la educación que yo tengo, que yo no mido el tiempo. No mido ni veo la fecha, y voy siguiendo, pero he aprendido ahora porque los docentes te dicen, no, es Semana Santa, profesora, no se puede hacer reunión, es sábado, es domingo, tengo que lavar ropa. O sea, yo sí no estoy midiendo que tengo que lavar ropa, o sea, que yo vivo intensamente los días como lo vivimos en las islas, ¿no? Es lo que quería comentar, pero bueno, entonces ahora hay normas que hay que cumplir. Bueno, viene Semana Santa, día feriado. Después de Semana Santa, en Panamá, por ejemplo, en abril ya no hay día feriado, sino que hasta el 1 de mayo, que es el primer día del trabajador, el 1 de mayo, y luego ya no hay, sino que ya termina el trimestre. Finales de junio ya se acaba el trimestre. Entonces, y bueno, es lo que quería comentar un poco de la responsabilidad de un docente consciente. sobre todo, profesor Iguanili, actualmente, por ejemplo, a raíz de este tipo de clases en línea, que eso lo que ocasionó el COVID-19, ahorita vamos a entrar
ya en las reflexiones educativas. Ha salido a la luz irresponsabilidades docentes. Aquí, por ejemplo, acaban de cesar a 3 profesores de la UNAM hace poco, hace unos meses, donde sacan comentarios pues no adecuados hacia sus alumnos. Acaban también de cesar a otro profesor de la UVM aquí en Veracruz sobre comentarios pues agresivos, ¿no? Ahorita está a flor de piel esa dialéctica que es el que es la lucha ideológica del género, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se está viendo cómo la mujer, y yo apruebo eso, que está luchando por sus derechos sociales, ¿no? Alzar la voz a través de la educación, a través de la carrera. Entonces, si no existiera ahorita este tipo de clases en línea, nunca hubiéramos sabido este tipo de abusos que se da dentro del aula de clase, porque a final de cuentas, un aula de clase siempre será un hecho privado, porque no lo ve la sociedad, no lo vemos nosotros. Yo entro a YouTube y veo una clase de otro profesor que está dando clases en otro país o en otra escuela, pero anteriormente no se podía dar eso. Entonces, tienes razón, profesor Iguanili, y sobre todo la disciplina del propio docente. Por ejemplo, un servidor, pues la coordinadora no está aquí con nosotros, la coordinadora de Felipe Villanueva no está aquí conmigo en línea. Entonces, bien pudiera yo, si fuera un responsable, pues no doy clases, ahorita estoy durmiendo, ¿no? Pero sin embargo, ese es el tipo de ética profesional que buscamos, la deontología, el deber, el estudio del deber, y eso lo que debe inclusive de dar en estos tiempos, porque no basta con decir a alguien, ánimo, adelante, sino basta tener una metodología. Imagínense nada más un ama de casa, que ahorita lo vamos a revisar ya, un ama de casa que su esposo trabaja, tiene un trabajo común en una fábrica de plásticos. Aquí en México abundan mucho. Va a trabajar y la señora tiene 4 hijos. Tiene algunos en la preparatoria, otro en la secundaria y otra en primaria. Y nada más tienen una computadora. Y resulta que pues tiene que organizarse porque en el día hay clases en TV, en televisión. Tienen tareas precisamente por esos tipos de plataforma, Classroom, Neo, es otro tipo de plataforma que se está manejando ahorita. Igual se tiene que subir las tareas y demás. Entonces, la ama de casa, la señora, tiene que hacer la comida, tiene que lavar los trastes, tiene que trapear la casa y aparte tiene que hacer de profesora. Ojo, y lo dijo Ángel Díaz Barriga, el profesor de la UNAM, tiene que ser profesora de conceptos que ella desconoce. Imagínense que desconoce porque la tarea llegó a la casa, la didáctica llega a la casa, pero a veces la mayoría de las personas que están con los niños desconocen qué términos le están pidiendo. Imagina nada más que un niño le pregunte a su mamá, oye mamá, ¿cómo se resuelve esto? No lo sé, ¿no? Entonces, esas son las dificultades que se está viviendo ahora. Yo considero que va a ocasionar también algunas pérdidas, a algunos también aciertos. Pero bueno, bien, profesores, excelente reflexión, Iguanili. Pues dale, como se dice aquí en México, dale una palanca, profesor Iguanili, a estas alumnas que quieren entrar, una palanca por ahí, algo, ¿no? Ya veo por qué el profesor Sapi anda todo cuadrado, cuando te ves se cuadra como si fuera el régimen militar, régimen eh, de Fidel Castro, castrista, se cuadra. No, el asunto, profe, es que si yo tengo niñas de 4 años en una aula virtual, 15, que es lo máximo, imagínate, si yo acepto más de 15, no es saludable para la maestra ni para las niñas. Entonces, atender 20 niñas con aula virtual no me parece saludable, ¿sí? Entonces, no hay cupo, no puedo meter por uno más, porque después viene otra madre, una más, entonces se suman 25 niñas en una aula virtual, 4 años, usted se imagine. Sí, sobre todo lo que sí se puede visualizar, profesora, es que existe un gran mercado ahí que necesita de esa ciencia que ustedes representan y ahí se puede ir trabajando.
aunque sin embargo, pues de convicciones no vivimos tampoco, vivimos también de otro punto de vista, del concepto también material. Entonces, dices tú, bueno, no es funcional, pues fíjese que aquí existen instituciones educativas que hay hasta 70, 80 alumnos. Una vez me tocó dar clases a 80 alumnos en un aula de clases. Los alumnos se tuvieron que sentar en el suelo, se sentaron algunos en una mesa, luego trajeron sillas para que el alumno se sentara. Entonces yo reflexionando en esa aula de clase con 80 alumnos, hasta me pusieron una bocina para hablar por micrófono, como si fuera yo uno de estos candidatos a una presidencia. Me sentí como candidato y iba a empezar a saludar a todos. Ah, aquí estoy. Me emocioné. No puedo evitarlo. Pero entonces reflexionando en eso, dije, bueno, esto no es calidad educativa, que estén en el suelo, que estén allá, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Muy bien. Sin más preámbulos, entremos ya en la médula espinal después de... Recuerden que un filósofo siempre habla de la introducción, de la introducción, de la introducción, de la introducción y terminamos la clase y no se dio nada. Pero bueno, yo creo que sí se da mucho. Bien, hubo un fenómeno que surgió en el 2019, ya entrando prácticamente al final del 2019, en diciembre, que sonó en las televisoras a nivel mundial y en cada uno de los países de América Latina, que había surgido un nuevo virus, aparentemente en un mercado donde se comercializaba mariscos, y era precisamente en China, en este país que es socialista, pero que es capitalista a la vez. Es una fusión extraña. Yo diría que es un país también monárquico, porque el que dirige ahí sigue mucho tiempo y supuestamente a la gente lo puso, pero bueno, es... Entonces, en el 2019 surgió un nuevo brote, un virus. ¿Quién iba a pensar? Uno pensaría que iba a venir la catástrofe natural, algún país loco iba a aventar una bomba atómica. Uno pensaría que iba a ser algo visto, pero surgió en el 2019 un tipo de enemigo, entre comillas, silencioso, que no se puede ver, pero está presente ahí, en China. Y todos, podemos decir, todos pensamos que, es un país lejano, es un país oriental, ¿no? Que colinda con la India, que colinda con Rusia, es un país muy alejado. Pero resulta que por la globalización que vivimos, en 2 días llegas a China en avión y te regresas en 5, hasta en una semana entera, vas y vienes desde ese lugar. Y entonces, a partir de enero, febrero del 2020, empezaron a surgir nuevos brotes en otros países. ¿Qué tipo de medidas se tomó? ¿Cómo se hizo? De entrada, la educación fue la que se cerró. Toda la educación se tuvo que ir. Analicen bien, por ejemplo, ustedes en su país, ¿en qué momento se tomó la decisión, en qué año, en qué mes se tomó la decisión de regresar la educación a la casa, a los hogares y cerrar las escuelas? ¿En qué mes fue, profesores? Marzo, Marzo iniciando la clase, apenas teníamos 2 semanas de inicio del, del año, así como estamos. en 2020 fue, ¿no, profesor? Sí, Aquí, por ejemplo, en febrero, bueno, hubo por ahí pues se aumentó las vacaciones. Aquí en México fue a partir de febrero, pero ya a partir de febrero ya hubo esa pérdida del aula, ya no se regresó. Inclusive hubo por ahí Microsoft, esta empresa de Estados Unidos, dio una capacitación express para que el docente como mínimo supiera organizar una clase en Google, y poder pues dar los trabajos. Se saturó el WhatsApp, se saturó los teléfonos y hasta ahora seguimos totalmente en línea por un tipo de enemigo que no se ve, pero ha dejado mellas a nivel cultural. ¿Qué tipo de mellas? A nivel ritual, porque la educación es un rito. Analicen el concepto ritual de la educación a nivel antropológico. ¿El ritual qué es? Levantarse temprano, la lonchera.
reciben en la escuela, entran, llegan al aula, conviven. Hace falta esa parte de la convivencia. Entonces, el texto que les dejé es un texto de análisis. ¿Qué va a pasar en América Latina? ¿Cómo se va a ver el ámbito educativo? Generará algunas dificultades psicológicas. Recuerden la palabra, hay una palabra en griego que se dice fobia. La palabra fobia significa en griego miedo. ¿El miedo a qué? A regresar con los otros, el miedo a regresar al aula. ¿Cómo están las escuelas ahora? Yo he pasado con mi esposa por muchas escuelas donde vivimos actualmente, porque no estamos en la casa por el COVID, y resulta que está lleno de pasto, viven pájaros, viven un buen de tuzas, uno de estos roedores que escarban, está todo destruido el suelo. No hay mantenimiento. Entonces, esa es la dificultad que nos vamos a encontrar, profesor Sapi, y a raíz de eso yo creo que hay que tratar de hacer una educación lo más posible a la dignidad de cada una de las personas. Muy bien, pegando un pequeño receso en este tema del COVID y la educación en América Latina, fui con mi esposa hace 2 días. Como ustedes saben, tenemos que verificar el auto. Es una forma, claro, de obtener impuestos aquí en México. Tenemos que verificar el carro cada 6 meses. Te dan una calcomanía para ayudar al planeta. Yo me quedo con eso, que es para ayudar el planeta Tierra. Entonces fui con mi esposa, dejamos el auto, nos fuimos a hacer algunas cosillas por ahí y pasamos a una librería Gandhi, ¿no? Entonces nos compramos unos libros. Aquí tengo uno de los libros que es precisamente Fondo de Cultura Económica, que se llama El sacrificio humano entre los aztecas. Es un libro fantástico, análisis, que aquí podemos ver también el ámbito educativo, que yo considero que pues, es una literatura más para este viejo filósofo. Entonces, es un libro, yo diría, fantástico. Me compré otro libro que todavía está empaquetado, todavía no lo he empezado a leer. Es un libro sobre jesuitas y franciscanos. Es todo el labor educativo que hicieron esta compañía, estas dos órdenes, uno del siglo XIII, otras del siglo XVI. Este precisamente es del siglo XXI, profesor Zapito, que comentabas, editorial siglo XXI. Y pues aquí está, es pues un libro, pues los libros son muy caros, ¿eh? Fíjense que no somos lectores, pero son muy caros los libros, ¿no? Prácticamente es toda una despensa, una semana te cuesta un libro. Esta novela lo compró mi esposa, bueno, lo compramos los dos. La conquista de México, Tenochtitlán, es este análisis, vean ahí el calendario azteca y demás, una novela fantástica. Yo creo que pues ayuda para alimentar el alma, ¿no? Alimentar la parte educativa. Y les quiero presumir que ya completé mi colección de filosofía de este libro. Este es el 4º volumen de Editorial Ariel. ¿Se acuerdan que son 4 volúmenes? Ya los tengo completos. Aquí está. Entonces, profesores, no es fácil. Este libro prácticamente, pues, son caros, vale 1,000 pesos este libro. Entonces, me costó trabajo ahorrarlo. Como ustedes saben, un docente, pues no ganamos dólares, ganamos pesos mexicanos, entonces, pues hacemos la luchita, ustedes saben que un profesor hace la lucha. Esa es la literatura, profesor. No le subí un libro de Sabater, un diccionario, pero bueno, eso es. Entonces, quiero escuchar sus comentarios sobre el COVID-19, sobre el aspecto educativo. Mi percepción como filósofo es que va a existir fobias, va a existir miedos, recursos también, porque para dar clase no basta con la palabra, sino hace falta recursos didácticos, herramientas, trabajos y demás. Y también un joven, imagínense nada más un joven o una señorita que, pues, recuerden que el COVID llegó tan fuerte que se tuvieron que salir de clases. Imagina nada más un joven que una de sus compañeras
le gustaba y le iba a declarar su amor y ya no lo hizo. Ese tipo de hechos, usted dirá, bueno, profesor, ¿de qué demonios habla? Pues ese es el hecho que están viviendo los jóvenes. Necesitan relacionarse con nosotros. Nosotros adultos ya estamos más que curtidos, como se dice en México, ya estamos más que corridos, pero un joven, un adolescente, hace falta eso. Entonces, la lectura que les voy a dejar es director de la UNESCO para América Latina, el profesor este profesor es doctor en educación, ustedes serán doctores, entonces hay que ver qué está pasando en América Latina. Hay un profesor que estudió en Friburgo, la Universidad de Alemania, se llama Chulhan. Chulhan tiene excelentes textos, pequeños libros de editorial Herder, que es una editorial española, donde ha hablado sobre el punto de vista de lo ritual, de la agonía del Eros, qué está pasando con estos puntos a nivel social de lo que estamos viviendo. Que por cierto, profesores, ustedes han intentado comprar libro por Amazon, ¿lo han intentado o por allá no hay Amazon, profesores? Sí, no, no, mira, fíjate que ahorita estoy, bueno, para comprar libro por Amazon primero hay que tener una tarjeta de crédito, Visa, Sí. que es, yo creo que ese es el primer paso. Eh, bueno, hay que tener esa tarjeta. Luego ahorita queremos, bueno, en este caso quiero comprar varios libros ahí, porque me parece que es una experiencia bonita también comprar por Amazon. Lo vamos a hacer porque sí necesitamos varios libros. Acá a mi compañero le gusta tener este libro físico. Yo al principio estaba que no, yo decía, no, pero ahorita uno puede leer, uno está en internet, uno lo consigue, mira que es fácil de leer, pero también hay que ver un poquito el cuidado del ojo, porque la luz de las computadoras, de las tablets, también los ojos consumen mucha energía. Entonces yo me tuve que comprar otro lente especial para ver todo lo que es la parte tecnológica y lo veo todo bien. Y tengo el otro lente para la lectura, entonces como que no puede ser. Entonces, Que andan de presumidos. opto comprar libros, leer libros físicos, como anteriormente, ¿sí? Porque el ojo se gasta con la pantalla, tiene algo que consume la parte del iris, entonces me voy a volver más ciega de lo que soy porque tengo miopía desde que tengo 10 años y ahora tengo otra enfermedad de la vejez, entonces ya es otro tipo de caso, diferente. Pero ustedes están jóvenes, profesores, ustedes están jóvenes. Yo creo que da mucha batalla todavía en el ámbito educativo. Y, Claro, claro. y sí tiene razón. Yo, por ejemplo, yo tengo muchos libros en la compu, pero sí, te lastima la vista. Fíjense que hubo un profesor llamado, llamado Ramón Shirao. Ramón Shirao, no sé si lo escucharon aquí ustedes que estuvieron estudiando en la UNAM. Es un profesor famosísimo. Él se quedó ciego, de hecho, se quedó ciego no tan grande, no tan adulto, porque precisamente tomaba muchas las computadoras, revisaba libros y se quedó ciego. Entonces, este hecho también de cuidar la vista, profesora, es algo también crucial y preocupante porque se te va gastando. Yo a veces no puedo visualizar bien un objeto a larga distancia y cosa que antes sí lo hacía. Entonces, este tema de la lectura es un tema también, también del cuidado. Y sí, como lo comentas, el profesor Sapi, pues debe de tener libros físicos. A mí me encantan los libros y no sé si a usted le han echado un olor, pero tiene un olor peculiar, ¿no? Huele a algo, huele a conocimiento. Bueno, este huele como a pan, pero sí huele como a conocimiento, ¿no? ¿No? Entonces, es interesante, muy bien. Pues ojalá que lo puedan hacer, profesora, doctorante Stiguanili, pedirlo por Amazon, tener sus tarjetas, ¿no?
Yo creo que hace falta esa parte, ¿no, profesores? Yo creo que ella no, estamos en eso, no estamos en eso. Creo que, pienso que ah, dos cosas, lo que usted preguntó, ¿no? Sí, Sobre qué pensamos COVID, yo creo que es importante. Ahora también siendo un poco sarcástico, eh, cuando dicen, casi todos los gobiernos han dicho que nunca no estaban preparados. Entonces, yo traigo a colación como docente. ¿Cómo yo me atrevería a decir a un estudiante que no estoy preparado? O sea, si yo me eduqué, fui a una universidad, viajé, conozco cultura, debo haber leído. Por supuesto, hay una cosa implícita que yo desconozco. ¿Qué va a pasar mañana? No sé qué es mi vida. Entonces, para mí, que ahora hizo una pregunta que me hizo reflexionar, me daría vergüenza decir a un estudiante que no estoy preparado. O sea, que no, yo tengo que tener capacidad de estar en un límite de esperar una cosa que yo desconozca, pero el día que yo acepte desconocer, hay algo detrás de mí que me va a permitir. ¿Ah? Que está fallando, algo que está fallando. Ajá, entonces algo me va a permitir que esa ignorancia mía no sea frontal, pero yo pueda responder porque tengo bases atrás. Entonces, yo digo, escuchar a mis compañeros del trabajo y ver la actitud en qué hemos fallado para decir que no estoy preparado. Quiere decir, el día que yo diga que no estoy preparado, estoy negando mis estudios, estoy negando mi preparación como ser humano, como padre, como individuo. Yo puedo aceptar que una persona, hasta eso ya estoy cuestionando, eh, ¿cómo se llama? Para mi tesis, es decir, sí. yo no voy a aceptar decir que mi cultura no tenía conocimiento, que tú entiendas a ti como te enseñaron que hay escuelas oficiales, no, es tu problema, para mí nunca va a ser no oficial, siempre va a ser oficial mis estudios en mi cultura. Entonces, COVID vino a decirnos lo que de alguna manera queríamos esperar, lo que decía Foucault sobre poder invisible, decir, ya no necesito enseñarte, violentarte de manera carnal, maltratar tu cuerpo para dominarte. Y ahora le estamos haciendo gran favor al monstruo, decir de verdad que no estamos preparados. O sea, el objetivo se logró para que un docente o una persona, un presidente dijera no estamos preparados. Entonces, yo volteo y miro, entonces sí estamos mal. Mal. El sistema, el poder económico está dominando al mundo para que nosotros nunca estemos preparados. ¿Para qué compro libros? ¿Para qué leo? ¿Para qué yo y me informo? Claro, yo debo estar consciente de que yo no voy a manejar sábelo todo. A veces yo le digo a los jóvenes, yo no creo algunos refranes. Hay un refrán que dice, el que abarca mucho, poco aprieta. Le digo, eso es falso, eso lo inventó un celoso, un envidioso. Hay que hacer de todo, sino que, ¿no? Y además, una golondrina no hace verano. Eso es falso. Es la mayéutica que usted nos dijo, ya me hizo pensar, no, es una señal que viene el verano, porque debo pensar que no puede ser. Entonces yo siento que el COVID lo que nos vino a decir a nosotros es que repetiéramos lo que ellos querían escuchar. No estamos preparados. Eso es falso. Tú no estás preparado porque no pudiste motivarte. Ahí está el sistema educativo, ¿no? Usted nos motiva a nosotros. Imagínate si tuviéramos un profesor, disculpe, con todo el respeto, a ese nivel de doctorado, un profesor mediocre. Yo me hubiera retirado. Porque también nosotros acá también tenemos una mini biblioteca, tenemos cositas que usted bien nos ha dicho a nosotros, hemos leído un poco, quizás no tanto como usted ahora que nos está motivando. Entonces yo digo, si me va a repetir cositas que yo digo, yo siento que es un papel importante del docente. Yo veo a mi joven, casualmente hoy a las 6 de la mañana yo le decía a mi asesora principal aquí,
tengo 20 años ser docente, maestro. 20 Sí, sí, sí. Solamente en 20 años, un grupo llegó a la escuela que me obligó, llegó a mi límite de mi conocimiento porque el grupo exigía, sentía jóvenes con pensamiento propio, jóvenes que querían conocer, jóvenes que yo decía, wow, el grupo que exigía. De ahí no he vuelto, yo no he sentido un grupo de estudiantes que me hiciera sentir esa exigencia. Todo, claro, el docente es un ser humano. Si no tiene, si no tuvo esa formación, ¿qué va a hacer el ¿cómo se llama? El docente. Como buen agnóstico, viene Semana Santa, vamos a aprovechar ahí y hacer la fiesta. Entonces, el docente va adormeciendo también, porque también carece de esa motivación. Entonces, ¿qué va a decir? No lo va a motivar a dar lectura, no le va a motivar. Imagínate más que se inyectan para no leer y encima tiene un profesor que no le va a motivar. Y eso por años, claro, tenemos un sistema hoy, decir, no estamos preparados. Entonces yo creo que el COVID nos visibilizó muchas cosas de verdad, nuestras debilidades que ya sabíamos, pero nadie nos había puesto embarrado en la cara así. Yo creo que más bien yo diría que el COVID nos hizo a nosotros, no tan, además de visibilizarnos, decir nombre, eres tú el que está fallando, a cada uno de nosotros, pa. Y uno tiene que aceptarlo y seguir, porque escuchar de las en propias palabras de los docentes decir eso, quiere decir, wow, con lo que nos puede. Eso nos hace sentir a nosotros como que estamos algo diferente para proponer. Eso es lo que estoy reflexionando ahorita en voz alta, donde yo escucho lo que dijo Iwandili. Como directora, sí. Yo veo como directora, digo, wow, o sea, es algo, el sistema está, profesor, yo creo que hemos visto terrible la importancia que las autoridades... yo creo que yo les envié un artículo sobre por qué los gobiernos temen al arte y la cultura. Imagínate tener jóvenes capaces de cuestionar, no vas a aguantar. Exactamente, y sobre todo, a veces los que gobiernan precisamente, que comentas, profesor Sapi, son los menos aptos, ¿no? Eso, fíjate que ya ves que en la República de Platón son varios libros. Platón tiene 36 libros. Cuando puedan leer La República, ese diálogo platónico, donde le preguntan a Sócrates ahí en ese diálogo y le dicen, oye Sócrates, pero ¿quién debe de gobernar? Y dice Sócrates, hay que elegir aquellos que no quieran gobernar, esos son los buenos. Porque el que dice, yo quiero gobernar, ese es el corrupto, dice Sócrates. Claro, lo dicen en tono humorístico, pero sí tiene razón, profesor Sapi. El arte de la docencia es un arte también de constantemente estar leyendo, constantemente hay que estar preparándose, como ustedes lo hacen con el doctorado. Hay un libro que le recomiendo, es un holandés, siglo XVII, se llama Baruch Spinoza, lo podemos latinizar, se llama Benito Spinoza, tiene un tratado de ética, Baruch Spinoza, fue un judío brillantísimo, yo lo he seguido, y Baruch Spinoza precisamente hablaba de la sustancia, y la sustancia es precisamente lo que hace el hecho educativo, lo que hacen para el docente. Nosotros somos sustancia, y una sustancia no se puede dividir. Lo tomo de Baruch Spinoza, el holandés. En efecto, profesor Sapi, ahora más que nunca considero que a raíz de esta enfermedad, a raíz de que la educación se ha hecho pública, muy pública, la exigencia ha aumentado, porque no solamente tu clase lo ven tus alumnos, profesor Sapi o Iwanili, sino lo ven toda la sociedad, toda la familia, porque estás grabado, estás en esa memoria del internet. Entonces, pueden decir hasta la propia familia, oye, este profesor es bueno, este profesor no es bueno, porque un niño, un joven o un adulto no se le puede engañar, porque un docente no viene a mentir, viene a decir lo que sabe y con base a esa preparación. Entonces, ese es el conocimiento que se debe de hacer. Fíjense que ya para cerrar esta sesión y ahorita luego les envío para cerrar, hay dos profesores
Por ahí comentaste a Bertrand Russell, profesor Sapi. Bertrand Russell es un profesor de Cambridge, tiene un libro que se llama La conquista de la felicidad, de Bertrand Russell. La conquista de la felicidad es un libro pequeño donde habla precisamente sobre los propósitos de enseñar. Lo comentaste bien, profesor, y lo han comentado, es que el profesor sí sabe. La cuestión es que hay que saber cómo ese saber lo podemos transformar por medio de estas pantallas, por medio de este tipo de metodología. Porque si en sí, seamos honestos, no siempre, no siempre, y no se les olvida, ustedes lo saben muy bien, no siempre vamos a tener excelentes clases. Va a llegar un momento que dice, qué horrible clases tuve, horrible, nadie participó, todos se durmieron, maldicieron, y terminas tú diciendo, ya no quiero la docencia. Pero muy bien, excelente aportación, profesor. ¿Qué les parece si terminamos aquí? Les envío rápidamente la liga otra vez y hacemos el cierre, profesores. Le deseo felices Pascuas. Ah, perdón, felices descansos. Ahorita les envío otra vez la liga, profesores. Y muy bien, también tengo clase ahora. Ah, no importa, me quedo con tu adjunto, el profesor Sapi.